Buenos días. En primer lugar, un saludo para todos. Espero que tanto vosotros como vuestra familia estéis bien. Adaptándonos a las circunstancias que tenemos, vamos con respecto a las clases, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo os voy a hacer una grabación semanal. En esa grabación semanal voy a recoger pues, el contenido destacando los puntos más importantes y relevantes del tema correspondiente. De hecho, ahora vamos a revisar el tema 6 porque sé que en clase nos dio tiempo a ver prácticamente casi todo el contenido, pero como no tengo muy claro hasta dónde llegamos, pues vamos a hacer como una revisión de los puntos fundamentales del tema 6 que lleva por título la motivación y la voluntad. De todas maneras, antes de continuar con eso, el modo de proceder podía ser el siguiente. Yo os mando una grabación semanal, voy a intentar que sea grabarla los martes por la mañana y vosotros en el transcurso de la semana, una vez que reviséis el contenido de la grabación, si tenéis algún tipo de dudas, aclaraciones o lo que sea, me las hacéis llegar a través del grupo de WhatsApp y yo las contestaría al comienzo de la grabación siguiente. Como os he dicho, ahora nos vamos a centrar en el tema 6, que tiene que ver con la motivación y la voluntad. Bien, como prácticamente lo hemos visto, voy a revisar como las ideas de fondo, ¿vale? Entonces, por motivación, el concepto de motivación se entiende el conjunto de variables intermedias que activan la conducta y la orientan en un sentido determinado para para alcanzar un objetivo. Motivación viene del latín motus, que hace referencia a lo que nos mueve a actuar, lo que nos impulsa a actuar. Cuando hablamos de motivaciones, podemos distinguir distintos tipos de motivación. Motivaciones fisiológicas, que están relacionadas con las necesidades físicas, el hambre, la sed, el sueño, etc. Y que están muy vinculadas con lo que es la supervivencia de la vida del sujeto. Por otro lado, nos encontramos con las motivaciones psicológicas, que están más relacionadas con toda la dimensión cognitiva y afectiva del ser humano, todo lo relacionado con la curiosidad, el saber, el aprendizaje, etc. Cuando nos centramos de un modo más específico en las motivaciones cognitivas, serían aquellos procesos mentales que conducen a la acción desde la propia autoevaluación y la anticipación del éxito. Fijaros que siempre en un proceso de motivación hay como tres fases. Primero, el motivo, que es lo que se quiere alcanzar, lo que es objeto de mi deseo, de mi pulsión. En segundo lugar, hay un desencadenante de la conducta. Mi conducta se pone en marcha, nos movemos, nos desplazamos, buscamos información. Y la tercera fase, que sería la satisfacción, cuando se alcanza el objetivo. Bien, pero dentro de las motivaciones también habría que destacar de un modo importante las motivaciones sociales, por toda la relevancia que tiene en la vida de los seres humanos, pues la necesidad de establecer vínculos, desde los vínculos más primarios, que tienen que ver con el ambiente familiar, como con vínculos ya secundarios que se generan en la escuela, en el contacto social. Dentro de la motivación social no solo está esa necesidad de relacionarse, sino también todo lo relacionado con alcanzar prestigio, poder, ser reconocido, ser considerado, tener éxito, etc. en las relaciones con los demás. Cuando hablamos de motivación, hay que tener claro como varios conceptos también. El concepto de impulso, de refuerzo y de incentivo. Impulso. Nos referimos con impulso a los agentes externos o internos responsables de la orientación de una acción generalmente de naturaleza física. Ahí nos encontramos también. Todos generamos y tenemos impulsos, ¿no? Pero habéis visto que hay personas que tienen en su personalidad como una característica que llamamos la impulsividad y que se caracteriza por eso primero actúo y luego pienso. Veis que si ese es un rasgo muy definitorio de la personalidad de alguien, pues esto tiene sus dificultades, ¿no? Porque si una persona es poco reflexiva, analiza poco antes de actuar, va a cometer con frecuencia muchísimos errores, ¿no?
El refuerzo nos referimos a aspectos del entorno que recompensan o aumentan la probabilidad de que ocurra lo que se quiere conseguir. El refuerzo puede ser positivo o negativo, que es lo que también en ocasiones llamamos castigo. Y por último, el incentivo, que es algo que que es lo que se puede obtener con una determinada conducta. Recordáis cuando, pues, ahora que se usa menos, ¿no? Pero cuando se hablaba, por ejemplo, de las ganancias de una persona después de un trabajo, mis incentivos o sus incentivos económicos sobre su trabajo van a ser tanto dinero, ¿no? Bien, está claro que en los factores de la motivación pues, influyen de un modo muy importante el nivel de aspiración, conjunto de reivindicaciones y el cumplimiento o acabamiento en la realización de una tarea. Fíjate que muchas veces esto nos da una pista muy interesante, ¿no? Oye, chico, dime cuál es tu nivel de aspiraciones y te diré de qué vas, a qué aspiras, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus anhelos, ¿no? Y unido al nivel de aspiraciones, lo que podríamos llamar la motivación de logro, ¿no? Que es la disposición a esforzarnos para alcanzar un buen rendimiento, lo cual, como habéis visto en cualquier tipo de tarea, pensar por ejemplo en la preparación de un examen, en la realización de cualquier trabajo, demanda pues una actitud también y un comportamiento de constancia, ¿no? Si no somos constantes es muy difícil que alcancemos las metas que nos proponemos. Recordáis que hicimos también alusión a la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Un autor que se dedicó a estudiar pues, psicología de la motivación y que vemos como en la base de la pirámide están las necesidades físicas y en el culmen de la pirámide pues está lo que él llama la autorrealización, que tiene más que ver con los valores pues, estéticos, morales, religiosos, intelectuales, etc. Si en ese sentido queréis pues, ver con más detalle algún aspecto relacionado con la pirámide de Maslow, pues podéis mirar en internet que os aparecerá con bastante frecuencia. Bien, y luego veis que en este tema está de una parte la motivación, pero la motivación está tremendamente vinculada con lo que llamamos la voluntad. De hecho, curiosamente, un fenómeno que hemos aludido a él en alguna ocasión, se ha hablado durante un tiempo tanto de motivación que nadie hablaba de voluntad. Y esto ha tenido consecuencias muy negativas, sobre todo para los procesos de aprendizaje, para el rendimiento también escolar y académico de los alumnos, como también para el propio desarrollo personal, porque si la persona no sabe muy bien lo que es la voluntad y no la entrena adecuadamente, pues esto va a suponer una merma importante en su realización personal. Fíjate que si yo tengo muy claro lo que quiero hacer, tengo muy claro una meta, pero luego no doy los pasos para conseguirla porque me falta capacidad de autodominio, de autocontrol, de llevar a cabo lo que me propongo, pues aquello se queda sin realizar. Puedo tener estupendas motivaciones, estupendos objetivos, pero realmente no los alcanzo. Bien, todo lo relacionado con la voluntad lo tenéis también en el libro, os lo mandaba en una de las comunicaciones que os llegó a través de la Secretaría Académica, pues en el apartado en el libro, desde la página 120, el proceso volitivo, hasta la página 135, pues tenéis todo un desarrollo con ejemplos y tal, que os lo leéis tranquilamente. Yo lo que voy a hacer ahora es centrar el concepto básico de la cuestión que aquí se plantea. Los clásicos, lo sabéis, lo habréis visto en algunas otras asignaturas, definían la voluntad como la facultad o capacidad de querer el bien que la inteligencia le presenta como tal. Sí, por lo tanto, hay una conexión muy fuerte entre nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Gracias a la inteligencia, la capacidad cognitiva, el hombre puede descubrir, conocer de qué va la realidad que tiene entre manos. En ese conocimiento puede haber limitaciones, puede haber imperfecciones, puede haber errores, pero indiscutiblemente en nosotros hay una capacidad de conocer y hay un anhelo natural de conocer la verdad. Bien, la voluntad y cómo opera, cómo actúa, pues llevando a cabo, queriendo. El acto propio de la voluntad es el querer, no nos referimos aquí el querer como acto de la voluntad y no cuando empleamos el término querer vinculado con la afectividad, que esto será objeto de un tema que veremos más adelante.
Bien, entonces la voluntad, por lo tanto, aparece como una facultad, una capacidad muy importante en la naturaleza del ser humano, y que en la medida en que esta capacidad se orienta y se entrena y se desarrolla adecuadamente, pues esto va a contribuir al equilibrio y a la madurez personal. Cuando hablamos de las funciones de la voluntad, esto lo tenéis en el contenido del libro, básicamente se resumen en tres como funciones de la voluntad: la función de aceptar o rechazar, la función de elegir, la función de autodeterminarse. Brevemente decimos qué es cada cosa. La función de aceptar o rechazar es el origen más básico, más elemental del proceso, que actúa de modo diverso según los distintos niveles de la dinámica personal. En definitiva, es quiero o no quiero, acepto o rechazo aquello que me estoy planteando, aquello que se me propone. Es decir, es el nivel más básico, pero que ya ahí está interviniendo la voluntad. Sin embargo, en una segunda función, que llamamos la elección, es esa capacidad de decidirse entre varias opciones o posibilidades. Obviamente, el tipo de elección depende de su contenido. Cuando nos planteamos, oye, ¿me voy al cine o me quedo estudiando? ¿Quedo con esta persona o postergo el encuentro para otro día? En base al contenido de lo que se está planteando, y donde interviene también nuestro conocimiento, que es el que de alguna manera clarifica el valor, el significado, el sentido de ese contenido, pues hacemos un acto de elegir aquello. Fijaros que siempre tenemos un espacio de elección. Incluso en situaciones que pueden resultar extraordinariamente duras, pensar, por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora mismo. Estamos limitados físicamente por el confinamiento. No podemos salir a donde nos da la gana, no podemos tener encuentros con otras personas en lugares abiertos, no podemos participar en reuniones. Bueno, estamos limitados. ¿Pero eso anula mi voluntad? No. Fíjate que siempre tenemos un espacio para decir, bueno, de entrada, ¿con qué actitud afronto yo el confinamiento? ¿Lo afronto con una actitud negativa, pesimista, quejica, o como una oportunidad, pues para, de acuerdo con las posibilidades que tengo ahora mismo, sacarle el mayor posible partido a mi tiempo, ¿no? Siempre, por dura que sea una situación, siempre tenemos un espacio interior de no solo quiero o no quiero aquello, sino dentro de las posibilidades que hay, y siempre hay un margen de posibilidad. Yo puedo elegir una de las opciones posibles, ¿no? Fíjate que incluso en situaciones muy extremas, de encarcelamiento, etc., siempre también está todo ese espacio impresionante del mundo de la interioridad de los seres humanos, de las personas, que es lo que podríamos llamar el espacio de la voluntad o de la libertad interior, que es esa actitud con la que desde mi interior me abro a conectar con esa realidad y me abro a poder encontrarle un significado, un sentido. Esto es lo que explica que personas en situaciones tremendas, como experiencias de confinamientos tipo carcelarios, campos de concentración, etc., hayan podido tener una actitud de fortaleza, de humanidad, que les ha llevado no solo a no perder la consideración de ellos mismos y venirse abajo en esas situaciones, sino actuar con nuestra extraña humanidad, actuar con muchísima humanidad y servir de soporte a otras personas. Pensar, por ejemplo, en esta figura tan interesante, el cardenal Vantuan, que ya falleció hace unos años, que estuvo más de 10 años en unas condiciones muy duras, prisionero, por sus convicciones en una etapa de persecución religiosa muy fuerte que hubo por parte del régimen comunista de Vietnam. Y es impresionante cuando uno lee pues, los escritos del cardenal Vantuan, cómo en una situación tan dura y tan limitada supo cultivar enormemente su vida interior, tener un vínculo tremendamente poderoso con Jesucristo y servir de soporte y de ayuda y de fuerza moral a sus compañeros, ¿no? La tercera función de la voluntad es la determinación, que es el refuerzo de la orientación del propio querer. Es la fase, podríamos decir, más elevada, más profunda del ejercicio de la voluntad. Mediante esta función
yo me autodetermino a querer aquello que he elegido, que es por lo tanto lo que le va a dar finalización al acto de la voluntad. Eso que muchas veces decimos, ¿no? Quiero querer y elijo esta posibilidad. Fíjate que en ocasiones, como decíamos hace un momento, podemos estar muy limitados por las circunstancias. Sin embargo, siempre queda un espacio para decir, oye, mira, aunque esto me cueste, aunque se me hace muy difícil, aunque veo muchos obstáculos, aunque me veo muy limitado, siempre, aunque incluso no nos acompañe el estado de ánimo, que esto nos pasa también con bastante frecuencia, cuántas veces tenemos que realizar tareas que, oye, que el estado de ánimo no me acompaña, ¿no? Como que no me apetece mucho, como que no me gusta, como que no lo siento. Siempre mi voluntad puede actuar desde ese quiero querer. Bien, posteriormente, cuando hablamos ya de la voluntad está orientada a la acción. Entonces, cuando hablamos de acción, pues distinguimos, como tenéis en el apartado del libro 125, entre el concepto de acción, de hábito y de comportamiento, que también vamos a comentar brevemente. La acción es el hecho de actuar y es el proceso como más básico, como más elemental, referido a lo que estamos intentando explicar y que llamamos actuación. Cuando hablamos de actuación, de actuar, de acción, podemos distinguir entre acciones instintivas, que están dirigidas a satisfacer necesidades, por ejemplo, el acto de comer, de beber, de dormir. Todo lo que se refiere o tiene que ver con las acciones de experiencia o acción experiencial. Fíjate que a través de lo que vamos viviendo, vamos descubriendo, vamos conociendo, vamos reforzando también nuestro propio sentido de la identidad. Conocer a través de experiencias es una de las formas más básicas, ¿no?, del conocimiento y del aprendizaje humano. Y en tercer lugar, lo que llamaríamos la acción inteligente, que tiene que ver con la capacidad de elaborar ideas, de anticiparse, de plantearse metas, de tener proyectos, de tener objetivos, de tener un estado de esperanza o de confianza con respecto a una serie de objetivos que nos hemos planteado. Por supuesto, hay estas dimensiones de la acción que experimentamos como instintiva, experiencial e inteligente, pues implican a los distintos niveles de la personalidad humana, ¿no? En ese sentido podemos hablar de acciones inmediatas o impulsivas. Hablamos de inmediatas o impulsivas, aquellas que nos orientan a una determinada acción, pero que no demandan una especial reflexión, ¿no? Pues el niño que coge un juguete que quiere, pues sin pensarlo. Bien. Y luego lo que llamaríamos las acciones voluntarias, ¿no?, que esas sí son ya más propias de la persona y que requieren un proceso de intervención de la inteligencia, ¿no? Y ahí nos encontramos, en la realización de las acciones voluntarias, pues tres procesos, ¿no?, en la acción voluntaria. El motivo para actuar, que siempre está relacionado con las metas que me he planteado, los proyectos que tengo. La intencionalidad del querer, es decir, cómo unifico la energía física y psíquica para obtener lo que uno quiere. Y, en tercer lugar, llevar a cabo el acto, ejecutarlo, realizarlo, ¿no? Bien, luego están lo que se llaman los hábitos. ¿Qué es un hábito? Una categoría del actuar que implica diversos tipos de acción, bien automatizados o elegidos. Cuando hablamos de acciones automatizadas, nos referimos a acciones voluntarias simples que mediante la repetición de las mismas se asemejan a las acciones impulsivas inmediatas. Por ejemplo, pues el acto de leer o de conducir o de escuchar. Por repetición de actos, cuando uno ya pues ha aprendido básicamente a conducir, uno no está permanentemente pensando, a ver, he metido la primera, he metido la segunda, donde tengo el pie derecho, donde tengo el pie izquierdo, sino que aquello se convierte en un hábito automatizado. Cuando hablamos de hábitos electivos, tienen por objeto la determinación del querer, pero en contacto ya
con la reflexividad de la voluntad. Aquello es algo que se ha pensado de alguna manera, donde estamos interviniendo con nuestra capacidad de conocer aquello, ¿no? Estas elecciones que hacemos y que pueden terminar convirtiéndose también en hábitos son indiscutiblemente capaces de regular el comportamiento. Piensa, por ejemplo, el hábito de estudiar en un estudiante. Es decir, una persona que ha ido incorporando fruto de la consideración. Oye, mira, este tipo de estudios me interesa, me va a dar un buen conocimiento, una buena formación, me va a crear una base estupenda para mi desarrollo profesional, o responden a el anhelo que tengo de conocer y de profundizar en un determinado ámbito del saber. Bueno, y cuando uno va creándose una regularidad, una constancia en el trabajo intelectual, aquello vemos que conforma y que perfila aspectos de nuestra personalidad. Una persona que tiene incorporado un hábito de trabajo habitual es una persona no solo que aprovecha mejor el tiempo, sino que utiliza mucho mejor sus capacidades, le saca mucho más partido, y eso actúa dándole a la persona un estado de equilibrio, de armonía, que indiscutiblemente pues, es muy importante para su desarrollo. Y en tercer y último lugar, lo que llamamos el comportamiento. Conjunto de acciones y hábitos en los que se manifiesta la personalidad de cada uno. Repito, conjunto de acciones y hábitos en los que se manifiesta la personalidad de cada uno. Bien, si os fijáis, los comentarios que estamos haciendo están muy ligados, es decir, la acción es el proceso más básico, los hábitos están formados por acciones automatizadas o electivas, y el comportamiento es un conjunto de acciones y hábitos, en los que se va manifestando pues, la personalidad de cada uno. Cuando hablamos de comportamiento y nos referimos a sus efectos, tanto en el sentido de los efectos que produce en sí mismo el comportamiento, como también lo podemos ver desde la perspectiva del rendimiento o de la eficacia. Cuando hablamos de los efectos que el comportamiento produce en sí mismo, hablamos de comportamiento reactivo, que es el desahogo del sujeto al experimentar un determinado estado afectivo. Alguien viene y te da una noticia que te alegra profundamente o que te entristece, y la persona pues reacciona pues, emocionándose con risa o con llanto. O en lo que podríamos llamar el comportamiento motivado, que es un comportamiento variable, plástico, donde ya hay una mayor complejidad en los elementos psíquicos que allí se van a hacer presentes, ¿no? Y que normalmente es un medio para conseguir el objetivo marcado. Y por último, cuando hablamos de comportamiento como rendimiento, pues nos referimos al grado de consecución, a lo que llamamos también muchas veces en el lenguaje coloquial los resultados de aquello. Toda actividad, todo comportamiento genera un contenido, y en ese contenido se producen una serie de efectos, una serie de consecuencias. Bien, hasta aquí el contenido de lo referente a la lección número 6, que si yo no recuerdo mal, me parece que esto prácticamente lo vimos en clase, pero como tenía ahí la duda, como os decía, valga esta grabación como resumen. Mi propuesta es que lo referente de este tema, que aparece en el libro, como os he dicho, de la página 125 a la 135, confirmamos, os lo releáis tranquilamente, y las posibles dudas que surjan me las hacéis llegar en forma de preguntas a través del grupo de WhatsApp. Yo las miro y os las contesto en la grabación de la próxima semana, que procuraremos que sea el propio martes por la mañana. Bien, como ya habíais recibido también en los comunicados, de una parte del examen oral personalizado de
los temas 1 a 5, tenéis de tiempo para quedar conmigo, ya hay varios compañeros que lo han hecho, de aquí hasta el sábado 24 inclusive. Entráis en contacto a través del WhatsApp, también si queréis hacer una propuesta de cuándo a vosotros vendría mejor, y yo dentro también de mi horario y las actividades que tengo, pues buscamos el encaje y conectamos para hacerlo a través de la videoconferencia del WhatsApp. Y también la otra tarea que tenemos pendiente es la entrega del trabajo sobre el libro, recensión sobre el libro, que tenéis de plazo hasta el último día de abril, hasta el 30 de abril, con objeto de ir como planificando en ajuste con el tiempo que tenemos, pues las distintas actividades que forman parte del desarrollo de la asignatura. Bueno, pues que tengáis una buena semana y seguimos en contacto.